Sección tercera. Contribuyentes. Obligados por deuda propia o contribuyentes. Artículo 38. Son contribuyentes quienes realizan o respecto de los cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Obligaciones. Artículo 39. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de las obligaciones formales establecidas por este código o por las leyes tributarias respectivas, así como al pago de las multas e intereses a que haga ya lugar. Transmisión por sucesión. Artículo 40. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados o, en su caso, cumplidos por el sucesor o sucesores a título universal, sin perjuicio del beneficio de inventario. Transferencias de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por cuenta de terceros. Artículo 41. Los comisionistas, consignatarios, subastadores y todos aquellos que vendan, transfieran o subasten bienes o presten servicios en forma habitual por cuenta de terceros son contribuyentes debiendo pagar el impuesto proveniente del monto de su comisión o remuneración. Los terceros representados o mandantes son, por su parte, contribuyentes obligados al pago del impuesto generado por la transferencia de bienes muebles o la prestación de servicios. Unión de personas. Artículo 41A. Para efectos tributarios se entenderá por unión de personas al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como asocios, consorcios o contratos de participación. El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior deberán constar en acuerdo de unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberá nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la Administración Tributaria al momento de su inscripción. El sujeto pasivo, surgido mediante el acuerdo citado, deberá anteponer a su denominación la expresión UDP en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la Administración Tributaria. La unión de personas a que se refiere el presente artículo estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo. Sección cuarta. Responsables. Obligado por deuda ajena o responsable. Artículo 42. Se considera responsable quien, aún sin tener el carácter de contribuyente, debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Responsables por representación. Artículo 43. Son responsables solidarios en calidad de representantes cualquiera de las personas que a continuación se mencionan y que hayan participado en el hecho que dio lugar a la evasión de impuestos. A. Los padres, los tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. B. Administrador único o representantes legales de las personas jurídicas durante el periodo que comprenda su gestión. C. Los mandatarios respecto de los impuestos e intereses generados por los bienes que administren o dispongan durante el periodo de su administración. D. Los síndicos de quiebras, los depositarios de concurso de acreedores, liquidadores de sociedades, juradores y los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. E. El contratante local y el representante del conjunto cultural, artístico, deportivo o similar, domiciliado o no, sea integrante o no del mismo y que se presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjunto a nombre de éste. F. Los que administran o tengan la disponibilidad de los bienes de empresas y de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica. G. El fiduciario respecto del fideicomiso. H. Los curadores especiales en el caso de los ausentes y los curadores de la herencia yacente.
y los herederos por los impuestos a cargo de la sucesión. J. El representante de las uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho o cualquiera que fuera su denominación. Los representantes de sociedades en liquidación, concurso de acreedores y quiebras deberán, en la oportunidad en la que se verifiquen los créditos de los acreedores, solicitar a la Administración Tributaria informe respecto de las deudas tributarias pendientes. La transferencia o adjudicación en estos casos debe hacerse libre de toda responsabilidad tributaria. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes o patrimonios que se administran, salvo que los representantes hubieran actuado con dolo, culpa o negligencia grave, en cuyo caso responderán en forma solidaria con sus bienes propios hasta el total del impuesto adeudado. Responsabilidad solidaria por deudas u obligaciones pendientes de cumplir por anteriores propietarios. Artículo 44. Son solidariamente responsables con los anteriores propietarios por el cumplimiento de las deudas tributarias pendientes de pago y de las obligaciones tributarias no cumplidas por los anteriores propietarios. A. Los donatarios y los legatarios por los impuestos adeudados correspondientes en proporción de la donación o legado. B. Los adquirientes de empresas, propiedades de personas naturales, de personas jurídicas o de entes colectivos sin personalidad jurídica. Norma que será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo. En todo caso, la responsabilidad de los adquirentes o cesionarios se limitará hasta la concurrencia del valor de los bienes adquiridos. En ambos casos, hasta la concurrencia de los bienes o activos según sea el caso. E. Los sucesores de personas naturales, titulares de empresas, hasta la concurrencia del valor de los activos de la empresa cuya titularidad se ha adquirido por sucesión. D. Los destinatarios, los partícipes o cotitulares de bienes o derechos de las asociaciones o entes sin personalidad jurídica, sociedades nulas, irregulares o de hecho, cuando cualquiera de dichas entidades se disuelvan, liquiden o se vuelvan insolventes. En todos los casos anteriores, el hecho que la deuda no esté determinada o tasada o se encuentre en proceso de impugnación ante cualquier tribunal o instancia, no libera a los responsables solidarios mencionados en los incisos anteriores de su cumplimiento, lo cual deberán hacer efectivo una vez que la deuda tributaria se encuentre firme. Responsabilidad subsidiaria por transferencias de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por cuenta de terceros. Artículo 45. En materia de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, cuando los terceros representados o mandantes a que se refiere el artículo 41 de este Código no hayan pagado el impuesto proveniente de la transferencia de bienes o de la prestación del servicio, serán responsables del pago los comisionistas, consignatarios y demás sujetos a que se refiere dicho artículo, teniendo estos acción para repetir lo pagado. Fraccionamiento del impuesto adeudado por una sucesión. Artículo 46. No obstante lo establecido en los artículos 43 y 44 de este Código, el impuesto sobre la renta adeudado por una sucesión podrá distribuirse entre los herederos o legatarios, a petición de cualquiera de los interesados, a prorrata de sus derechos en la sucesión, siempre y cuando se garantice debidamente el interés fiscal. Agentes de retención y percepción. Artículo 47. Son responsables directos en calidad de agentes de retención o percepción los sujetos designados por este Código o por la Administración Tributaria a efectuar la retención o percepción del impuesto que corresponda en actos u operaciones en los que intervengan o cuando paguen o acrediten sumas. Responsabilidad del agente de retención y percepción. Artículo 48. Efectuada la retención o percepción del impuesto, el agente de retención o percepción será el único responsable ante el fisco de la República del pago por el importe retenido o percibido y deberá enterarlo en la forma y plazo establecidos en este Código y las leyes tributarias correspondientes. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente. Todo sujeto que retenga o perciba impuestos sin norma legal o designación expresa que lo autorice o que las efectúe indebidamente o en exceso,
responde directamente ante la persona o entidad a la cual efectuó la retención, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Otros responsables solidarios. Artículo 49. Además de aquellos que conforme a las normas anteriores sean solidariamente responsables, tendrán el carácter de tal a los socios, copartícipes o cotitulares de sociedades de personas de otras personas jurídicas no societarias, sociedades nulas, irregulares o de hecho, en los casos de disolución, liquidación, quiebra o insolvencia de estas, y b. los integrantes de los entes colectivos sin personalidad jurídica que sean contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. C. Los asociados partícipes o integrantes de unión de personas, sociedades irregulares o de hecho, o cualquiera que fuere su denominación. Se excepcionan de lo establecido en el literal A de este artículo las sociedades de responsabilidad limitada. Solidaridad de los representantes legales o titulares de las corporaciones y fundaciones de derecho público y de las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Artículo 50. El representante legal o titular de las entidades a que se refiere el artículo 6, literal C, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, serán solidariamente responsables con el sujeto pasivo del pago del impuesto determinado a este último, proveniente de los valores deducidos indebidamente en concepto de donación, cuando a nombre de dichas entidades se documenten valores superiores al costo del bien o servicios donados o mayores a las sumas de dinero recibidas y ello posibilite la deducción de tales montos para efectos del impuesto sobre la renta. Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales a que hubiera lugar. En caso que las corporaciones y fundaciones de utilidad pública calificadas por la Administración Tributaria incurran en forma reiterada en las circunstancias previstas en el inciso anterior, la Administración Tributaria procederá a revocar la resolución de exclusión del sujeto pasivo del impuesto sobre la renta. Extensión de la solidaridad. Artículo 51. La responsabilidad solidaria de que tratan los artículos anteriores con relación a las obligaciones principales se extenderá a los interesados inherentes a las obligaciones principales a que acceden. Gracias.